vamos a hacer un resumen de la parte que habíamos dado del tema 3. Os recuerdo que estábamos viendo el tema 3 que se llamaba materiales de la construcción. En función de donde yo vaya a construir una casa, donde vaya a vivir, en función de donde yo explique esta unidad, ¿no?, de construcción de viviendas, yo la voy a explicar diferente. Si yo viviera en África, centro de África, mi vivienda sería más o menos como esta de aquí. Si os dais cuenta, utilizan otro tipo de material como ramas, utilizan algún tipo de junco, utilizan algún tipo como de paja para hacer de aislante, bueno, pero al final resuelven los problemas. Sin embargo, si estamos hablando de una zona superpoblada, que no es como Casetas, porque la población es mucho menor, entonces por ejemplo, voy a pensar en Nueva York, ¿vale? En Nueva York, en Manhattan, hay muchísima gente en poco espacio. Entonces las construcciones tienen que ser más o menos como esta. Como veis, hay rascacielos, hay muchas construcciones en vertical y lo que se hace es coger y meter muchas viviendas en poco espacio de terreno. ¿Vale? Si estamos en el Polo Norte no tenemos ladrillos, no podemos, hay una población mínima, es bajísima, pero los materiales que pueden contar allí son diferentes y además tienen unas temperaturas que tienen que soportar esos materiales. Allí tendríamos una construcción estilo de stay glue. Como veis, los esquimales pues se protegen del frío y se cobijan este tipo de viviendas, ¿vale? Si estamos hablando, por ejemplo, de una ciudad o de un país que está mucho más al norte, que tiene muchas horas de lluvia, estos tipos de tejados son convertientes a dos aguas y para que vaya sacando todo lo que se les vaya acumulando. Hablábamos también del Pirineo, que tienen mucho más inclinación los tejados para que no se acumule la nieve y no soporte ese peso extra, ¿vale? Bueno, quiere decir que al final las construcciones dependen del sitio que vivimos. ¿Cuáles son los elementos constructivos de una vivienda? ¿Vale? Y los elementos constructivos los dividimos en cuatro bloques, ¿vale? Esos cuatro bloques podrían ser la primera parte, que sería la estructura. La estructura que se compone, bueno, tiene la función de ser el esqueleto resistente de toda la construcción. Entonces sería pues como en nuestro cuerpo los huesos, ¿vale? Entonces, en esa estructura tenemos cuatro elementos fundamentales, ¿vale? Los cimientos, los pilares, las vigas y el forjado. ¿Vale? Después, el segundo apartado que vamos a ver en los elementos constructivos de una vivienda van a ser, una vez que tenemos hecho ese esqueleto, pues los cerramientos. Es ponerle paredes, que se llaman muros, fachada, y una cubierta, que sería el tejado. ¿Vale? Después, una vez que está ya cerrado, lo que sería el tercer bloque serán las particiones. Las particiones son las divisiones o tabiques interiores que lo que hacen es dividir todo el espacio diáfano de una vivienda en las diferentes estancias. Por último, tenemos lo que serían los revestimientos. Cuando ya tenemos hecho las particiones y han entrado los gremios para poner la carpintería, la electricidad, el agua, la calefacción, bueno, pues ya entrarían la parte de los revestimientos. ¿Los revestimientos qué son? Bueno, pues hay que acondicionar los suelos, las paredes y los techos con materiales que se adecúen para qué es cada habitación. Si os recordáis, estuvimos hablando que es diferente el revestimiento que se le va a dar a una cocina que a un baño, o que a un baño y a una habitación. Los materiales pétreos naturales son materiales, rocas o piedras obtenidos en canteras y que se labran para darles el tamaño, la forma y el acabado que necesitamos para cada parte de nuestra vivienda. ¿Vale? Entonces, nosotros vimos tres tipos de rocas: rocas magmáticas, que ahí estaba la obsidiana y el granito; rocas sedimentarias, bueno, las rocas magmáticas, recordar que eran aquellas que venían del magma, de la lava de un volcán, ¿vale? Las rocas sedimentarias son aquellas que se utilizan más en la construcción, y ahí entraban las areniscas, las gravas, las arcillas, las calizas, porque todas ellas se utilizan en muchos componentes de materiales de la construcción. Y por último teníamos las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas eran rocas o bien ígneas o bien sedimentarias que han sufrido una presión y una temperatura debido a los movimientos
terrestres y se han transformado, porque metamorfosis significa transformación. Bueno, eso serían los materiales pétreos naturales, ¿vale? Los materiales aglomerantes son materiales pétreos pero artificiales, no son rocas que nos vayamos a encontrar en la naturaleza, son materiales que ha hecho el ser humano para poder utilizarlos en sus construcciones, ¿vale? Entonces, normalmente los materiales aglomerantes serían los pegamentos, los adhesivos que se utilizan en la construcción, y normalmente están en estado polvo, se mezclan con agua, se amasan y luego se utilizan. Ahí nosotros vimos el yeso, que procedía de la roca Algez, el cemento, que era una mezcla de arcilla y caliza triturada y luego calcinada. ¿Os acordáis que calcinar era llevar a un horno pero sin llama, ¿vale? Sería quemar sin llama, ¿vale? Y tercero sería la cal, quiere decir yeso, cemento y cal. Esos tres son los materiales aglomerantes que nosotros hemos visto. Por ejemplo, el yeso como elemento auxiliar para hacer adiciones, para hacer pegados de materiales, para enlucir paredes, quiere decir para hacer una capa que nos sirva de aislante también, y también como masa de agarre, ¿vale? El cemento, así os dije que como elemento único no se utiliza casi nada, pero que sí que se utiliza en un montón de elementos de la construcción, como tubos, las baldosas de terrazo, ¿vale? O para hacer luego el material que nos va a venir muy bien en toda la construcción, que es el mortero o el hormigón, ¿vale? Ahí sí que se utiliza mucho el cemento. En el cuarto punto vimos los materiales compuestos, y los materiales compuestos es porque están conformados, compuestos por varios materiales. Son materiales aglomerantes, los que habíamos visto antes, más materiales áridos, ¿vale? Materiales aglomerantes habíamos visto el yeso, el cemento y la cal, y se tienen que sumarles arenas y gravas, que son los materiales áridos, y todo eso se mezcla también con agua para hacer una masa, ¿vale? Hay que recordar lo que es el fraguado. El fraguado es el tiempo que tarda en deshidratarse y secarse y obtener la máxima dureza estos materiales compuestos. Bueno, pues el mortero es una masa fina que se obtiene al mezclar cemento. Bueno, puede ser un mortero de cemento o de yeso, entonces si es de cemento sería cemento, arena y agua, y es una pasta fina. Esa se utiliza como, por ejemplo, para adherir, para pegar los ladrillos, ¿vale? Después estaría el hormigón. El hormigón sería arena, cemento, agua, pero se le añade, es igual que el mortero, pero se le añade grava, ¿vale? Y eso ya se utiliza para todos los elementos de pilares, los cimientos, las vigas, todo eso se utiliza el hormigón. Después tenemos el hormigón armado. El hormigón armado está constituido por cemento, arena, agua, grava, y luego se le introducen unas varillas de acero. Esas varillas es para recordar, para soportar esfuerzos de tracción y de flexión, ¿vale? Que el hormigón no puede soportar bien esos esfuerzos, entonces se le añaden esas varillas y así ya pueden soportar esos tipos de esfuerzo. Luego teníamos tres tipos más de hormigones que son un poco más especiales. Hormigón pretensado, que lleva unas varillas que ya están deformadas en sentido opuesto al trabajo que tienen que realizar, ¿vale? Si van a trabajar a compresión, pues las hacemos a tracción y así se oponen a ese movimiento, ¿vale? O si están trabajando en una flexión determinada, lo que hacemos es flexionarlas hacia el otro lado, y entonces la misma fuerza lo que hará es oponerse y no partir de una línea recta. Si parte de una línea curva, ¿vale? Cuando le carguemos se pondrá recto, y si le cargamos mal, entonces empezará a flectar, ¿vale? Eso es el hormigón pretensado. El hormigón celular os dije que lleva un gas dentro para que se generen burbujas, y así esas burbujas pesan menos que el hormigón, y así se hacen unas planchas de hormigón prefabricado muy ligeras, pero además de ser ligeras, lo que se hace es que es aislante térmico y acústico, ¿vale? Y por último tenemos el hormigón bituminoso. El hormigón bituminoso es el que se utiliza para asfaltar las carreteras, y ahí lo único que utilizan es áridos como
la grava, y unos materiales que sean pegajosos como el asfalto y el alquitrán, que es el aglutinante, lo que hace que se unan, ¿no?, todas las gravas. Bueno, estos serían los materiales compuestos. Los materiales cerámicos dijimos que es una mezcla de arcilla, feldespato y arena, ¿vale? Y lo que se hacen es moldear en frío, no se calientan, no se calientan. Lo que se hace es, primero se muele esos tres componentes, arcilla, feldespato y arena, se muelen, se criban para que tenga un tamaño muy fino. Después lo que se va a hacer es amasar. Después de amasarlo se convierte en una masa como una especie de plastilina, ¿vale? Luego se moldea y se le da la forma o bien de teja, o bien de ladrillo, o bien de bovedilla, ¿vale? O bien de baldosa, también hay baldosas de materiales cerámicos, ¿vale? Y con esa forma se lleva a un horno, primero de secado y después a un horno de cocido. El proceso de cocción es fundamental, porque si no, cuando se fuera deshidratando del todo, lo que pasaría es que se empezaría a resquebrajar. Bueno, dentro de los materiales cerámicos, los clasificamos en dos tipos, ¿vale? Cerámicas porosas y cerámicas compactas. Las cerámicas porosas son materiales porosos, permeables, quiere decir que pasa el agua, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que no llegan a un punto que se llama, cuando se cuecen, en ese último paso, no llegan a un punto que se llama de vitrificación total. Entonces, se cierran sus poros, pero no del todo. Entonces, por eso absorben cierta parte de los líquidos, ¿no? Entonces, y además a veces es necesario, por ejemplo, los ladrillos necesitan que tengan cierta porosidad para que absorba el agua y se puedan unir unos a otros. Si no, bueno, pues no se podrían unir por los aglomerantes que conocemos, ¿vale? Dentro de las cerámicas porosas tenemos la arcilla cocida, como las tejas, los ladrillos, ¿vale? La loza, y la loza dijimos que lo que lleva es un baño de esmalte alrededor para hacerla porosa totalmente, o sea, compacta, y que sea impermeable totalmente, ¿vale? Esa loza, solo el recubrimiento exterior es lo que es impermeable, pero si nosotros la rompemos, va a tener cierta permeabilidad. Y, por ejemplo, también los ladrillos refractarios. Los ladrillos refractarios también tienen cierta porosidad porque tienen que absorber agua para poder pegarlos con el mortero, ¿no? Con ese mortero especial también. Las cerámicas compactas son materiales impermeables totalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque su punto de vitrificación es muchísimo más alto. Estamos hablando entre 1300 y 1500 grados. Ahí se produce un cambio molecular, que es el efecto vítreo, y entonces se convierten en algo que no deja pasar nada del agua. Ahí tendríamos los grès, el grès es lo que nosotros utilizamos en suelos y paredes, ¿vale? O la porcelana. La porcelana es un material que, aunque nosotros la rompiéramos, seguiría siendo impermeable en su interior, ¿vale? Esa parte de fuera, bueno, pues es impermeable, pero la parte de dentro también. Por eso, de ahí su precio, ¿no?, más alto, mucho más alto, el de la porcelana que el de la loza, ¿vale? Porque los procesos son mucho más costosos. Bueno, en el vidrio vimos que es un material sólido, que es duro, pero que es frágil, ¿vale? Puede ser transparente o translúcido, ¿vale? Y se obtiene de elevar a altísimas temperaturas, estamos hablando entre 1500 y 1700 grados, en los procesos industriales lo que se hace es mezclar arena de sílice, carbonato de sodio y piedras calizas. Y además lo que se le añade es vidrio reciclado, ¿vale?, del mismo proceso industrial. Molerlos y luego fundirlos. Aquí, al contrario de los materiales cerámicos que se hacían en frío, aquí sí que se hacen en caliente. Lo que se llevan a una cuba de fusión, y en esa cuba de fusión lo que se hace es derretir, fundir todos los materiales y se convierte en una masa al rojo vivo. Esa masa va a fluir hacia una cuba y va a ir flotando en un baño de estaño.
Ese baño de estaño lo que hace es que va a ir conduciendo y además va a ir aplanando todo lo que es el vidrio formado. Luego va a salir y se van a formar láminas de vidrio. En diferentes pasos lo que se va a hacer es ir enfriando y dándole forma. En función de los aditivos que nosotros añadimos al vidrio, vamos a tener diferentes tipos de vidrios. Por ejemplo, vidrios de alta seguridad, antirrobo o antibala. Vidrios ignífugos, aguantan bien el calor, ¿vale? Por ejemplo, esos que tenemos en las chimeneas de casa, ¿vale? Con filtro solar, con filtro ultravioleta, por ejemplo, las lunas de los coches o las gafas, ¿vale? Fibra de vidrio, aislante del calor y del sonido, ¿vale? O vidrios simplemente decorativos de diferentes colores, en función del óxido que le añaden, va a sacar una tonalidad u otra. Bueno, hasta aquí es donde habíamos visto y espero que esto os sirva de recordatorio del tema 3 que se llama materiales de la construcción. Un saludo.